Hola. Hoy quiero hablarles sobre qué es pecado. Una de las cuestiones que más confunden a los cristianos es qué es pecado y qué no lo es. Por ejemplo, ¿es pecado que una mujer se depile y use maquillaje? ¿Es pecado que la mujer entre en la iglesia sin velo o que use pantalones? ¿Es pecado oír música que no sea cristiana? ¿O participar de la Santa Cena sin haber sido antes bautizado? ¿Es pecado si yo ofrendo pero no diezmo? ¿Es pecado no reunirse cuando no encuentro un lugar de sana doctrina en el que hacerlo? ¿Estoy en pecado? Algunos me preguntan, pastor, llevo 15 años con mi mujer, tenemos 3 hijos en comunión, en común, y resulta que me dicen que estoy en pecado porque no celebré la ceremonia de bodas. ¿Realmente estoy en pecado? Bueno, ¿a qué es debido que tantísimos creyentes anden confundidos en cuanto a qué es pecado y qué no lo es? En realidad hay más de una razón. La primera de ellas es la enorme ignorancia que hay de las Sagradas Escrituras en el cristianismo actual. Y la segunda, de alguna manera, es la causante de esta. Y es que muchos pastores no están exponiendo ni enseñando la verdad de las Sagradas Escrituras, sino que están predicando y enseñando de su propio corazón, o tradiciones humanas, o palabras humanas, pero no la voluntad de Dios escrita en su palabra. Por eso, al confundir las tradiciones humanas con mandamientos de Dios, se confunden y confunden a los creyentes. Para poder aclarar este asunto, es importante entender las diferencias que existen entre un mandamiento de Dios, un mandamiento religioso o una tradición religiosa, una ley estatal o una norma social, porque son cuestiones diferentes. Yo cuando enseño esto lo enseño con diferentes columnas: mandamientos de Dios, mandamientos de hombres, leyes estatales, normas sociales, y nos damos cuenta de que en muchos casos un mandamiento de Dios puede ofender una ley estatal y viceversa. Es decir, no conocer las diferencias en estas cuestiones te lleva no solo a la confusión, sino posiblemente a meter la pata, a estar mal delante de Dios. Los mandamientos de Dios deben estar por encima de cualquier otra cosa, ya sean mandamientos o tradiciones religiosas, ya sean leyes estatales o sean normas sociales. De modo que cuando alguna de estas cosas chocan con un mandamiento de Dios, lógicamente es a Dios a quien tenemos que obedecer antes que a los hombres. Porque hay leyes estatales que van contra los mandamientos de Dios. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4, verso 19, y capítulo 5, verso 29, vemos que los gobernantes del pueblo de Israel llamaron a Pedro y a Juan, arrestaron y juzgaron a Pedro y a Juan por cuanto estaban enseñando el Evangelio de Jesucristo. Y ellos le prohibieron enseñar, a seguir predicando en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, bueno, juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Es decir, los apóstoles tenían claro que los mandamientos de Dios estaban por encima de los mandamientos de los hombres. Pero los gobernantes de Israel eran gobernantes. No solamente eran autoridades religiosas, eran también autoridades civiles. Y en este caso, ellos estaban infringiendo una ley estatal, una norma estatal, un mandamiento estatal de los gobernantes por obedecer a Dios. Así que, aunque algo sea legal, no significa que agrade a Dios. Y si algo es ilegal, no significa que Dios lo condene. Por ejemplo, sabemos que es legal el aborto.
Pero nosotros sabemos que Dios no lo permite, porque está escrito: no matarás, no asesinarás. ¿Ok? Y sabemos que el aborto es asesinar a un ser humano en el vientre de su propia madre. Por tanto, aunque sea legal y los estados, las leyes estatales lo permitan, es una ley que va contra la voluntad de Dios. Los cristianos deben someterse a los mandamientos de Dios antes que a las leyes de los hombres. Lo mismo pasa con las tradiciones humanas religiosas. Que algo sea religioso, un mandamiento o una tradición religiosa, no significa que agrade a Dios. Por ejemplo, la idolatría, la Semana Santa, ¿no? Sabemos que es algo que va contra la voluntad de Dios, porque toda la palabra de Dios dice clarísimamente que no debemos tener ídolos, que está prohibido por Dios, por la ley de Dios. Además es el segundo mandamiento de la ley de Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está en Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6. Es importante entender que si no queremos confundirnos, tenemos que seguir la exhortación del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 10, donde dice que debemos comprobar lo que es agradable al Señor. Por tanto, no basta con que alguien nos diga esto es correcto o esto no lo es. Hay que comprobarlo. Cristo tuvo que enfrentar las religiones de su tiempo. Si ustedes van al Evangelio de Marcos capítulo 7, verán cómo en los versículos del 1 al 9, Cristo enfrenta a los religiosos de su tiempo y les dice que por sus tradiciones, por guardar sus tradiciones, estaban invalidando los mandamientos de Dios. Algo que no es correcto hacer. Hay pastores, por ejemplo, como decía, que si no estás bautizado no te permiten participar de la Santa Cena o de la comunión. Pero eso es un mandamiento religioso, es una tradición humana, pero no tiene fundamento bíblico. Lo correcto sería que te dijeran: las normas de nuestra congregación no permiten que tomes la comunión sin estar bautizado. Pero no pueden decir que si tú tomas la comunión sin estar bautizado, estés pecando, porque pecado es infringir la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Ese texto es fundamental. Para saber si algo es pecado o no es pecado, ahí Juan dice infringir la ley de Dios. Eso es pecar. ¿Ok? Por tanto, para que tú infrinjas la ley de Dios tiene que haber una ley que puedas infringir. Si no hay una ley de Dios que prohíba algo, pues, por ejemplo, si no hay una ley que te obligue a algo, voy al caso, por ejemplo, de lo que hablábamos antes del matrimonio, ¿no? Hay pastores que dicen: si no has celebrado la ceremonia o si no has registrado tu matrimonio, entonces tú no estás casado, estás en pecado. Bueno, mire, para que sea pecado tiene que haber un mandamiento de unir, o sea, de celebrar esa ceremonia o de registrar ese matrimonio en algún sitio. Y no lo hay. En toda la Biblia no hay ningún mandamiento que muestre esa, que exija que se celebre una ceremonia religiosa o civil del matrimonio. El matrimonio bíblicamente es la unión de un hombre y una mujer que se comprometen para formar un hogar juntos. Por tanto, si no hay una ley que obligue a celebrar la ceremonia, tú no estás en pecado porque estés con tu esposa viviendo juntos sin haber celebrado la ceremonia, porque no estás infringiendo ninguna ley de Dios. Lo mismo pasa con el tema de tomar la comunión sin estar bautizado. No hay ninguna ley de Dios que obligue a bautizarte antes de tomar la comunión. Por tanto, es un mandamiento humano. No pueden decirte que estás en pecado si lo haces. Estas cosas son importantes tenerla en cuenta, porque cuando alguien, cualquier pastor, cualquier iglesia, cualquier denominación, dice que es pecado, algo que Dios no ha dicho que es pecado, esas personas se están poniendo en el lugar de Dios. Están quitando a Dios del trono y sentándose ellos y decretando lo que es o no es pecado, cuando Dios no les ha dado esa autoridad a nadie.
Solo Dios determina lo que es pecado y lo que no lo es. De modo que espero que estas cuestiones les ayude, que mediten, que estudien esto, que lo mediten, para que aprendan que una cosa es un mandamiento de Dios, otra cosa es una tradición humana o un mandamiento humano, otra cosa es una ley estatal, otra cosa es una norma social. La celebración del matrimonio es una norma social. Yo de hecho aconsejo a los que no han celebrado la ceremonia que lo hagan, por testimonio a la familia, por cumplir con la sociedad. Pero si no lo quieren hacer, no puedo decirles que están en pecado, porque no tengo autoridad ni base bíblica para decirles que estén en pecado. ¿Entienden la diferencia? Así que yo espero que estas cosas les ayuden a tener un poco más claro qué es pecado y qué no lo es. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.